Ahora sí, son las 10:05. ¿Se escucha, verdad? Sí, sí se escucha. ¿Me escuchan a mí? Sí, sí, perfecto, Irina. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Irina Sierra. Ella es la profesora responsable del curso de interpretación de imágenes en odontología en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. La doctora Sierra es radiólogo dentomaxilofacial, se formó en la Universidad de Chile, así que la conocemos desde acá. Y hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella el año pasado en una actividad de aprendizaje colaborativo en línea que tuvimos con los estudiantes de DIM 2024 y ULACIT, que fue una actividad muy exitosa. Y este año hemos tenido la oportunidad de contar con ella para nuestra clase de anomalías dentarias, que es la continuación de la clase que acabamos de tener hoy en la mañana. Así es que muchas gracias, Irina, por la cooperación. Espero que sea satisfactorio para ti y nosotros estamos muy contentos porque podemos estar contigo hoy y los estudiantes también saquen provecho de esta clase. Em, los invitamos a que, si no te molesta, que levanten la mano o interrumpan directamente activando su micrófono para hacer las consultas que ellos consideren necesarias. Sí, claro, no hay ningún problema. Perfecto. Muy bien, entonces, para no extendernos porque es una clase larga, Ujú. eh, dejo con usted entonces a la doctora Sierra. Muchas gracias, Irina. Muchas gracias, Sole. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Desde Hola acá. Irina, gusto saludarte. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de poderles dar esta clase y espero que sea de bastante provecho. Voy a compartir la pantalla y me dicen si se logra ver. ¿Se puede ver? Sí, 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 se ve. Perfecto. A minimizarlos porque si no me... Cualquier cosa, si tienen alguna duda, con mucho gusto la podemos resolver en el momento. ¿Ok? Ok, como dijo la doctora Soledad Martínez, esta clase la hicimos en conjunto el año pasado con el grupo de la Universidad Diego Portales y la Universidad ULACI. Fue una clase muy dinámica porque también compartieron mucho, ¿verdad?, entre los estudiantes. Entonces, dentro de los objetivos de esta clase, vamos a lo que sería reconocer los aportes y las limitaciones de la radiología en los estudios de las anomalías dentales, además de comprender y diferenciar cada una de ellas. Si hablo muy rápido, cualquier cosa y necesitan que repita, lo repito con mucho gusto. Antes de hablar de la clasificación, vamos a hablar de lo que es una anomalía dentaria. Cuando hablamos de anomalías dentarias, vamos a decir que son malformaciones congénitas de los tejidos del diente, que se dan por la falta o por aumento en el desarrollo de estos. Tienen una prevalencia muy variable y la mayoría se origina entre la sexta y la octava semana de vida intrauterina, que es el periodo en el que se produce la transformación de estructuras embrionarias importantes. Las vamos a clasificar en número, en tamaño, en estructura, en forma y en posición. Estas anomalías que vamos a desarrollar a continuación son anomalías que clasificamos dentro del desarrollo. Eso quiere decir que se dan durante el desarrollo de estructuras dentarias, ¿verdad?, en el proceso de formación o maduración de estas. Entonces vamos a iniciar primero con la de número, luego tamaño, estructura. En estructura hacemos una pausa para terminar luego de la pausa con las de forma
y posición. ¿Sí se escucha todo bien? Sí, Irina, se escucha perfecto. Perfecto. Entonces, continúo. Vamos a hablar de las anomalías dentarias de número. Cuando hablamos de estas anomalías, vamos a decir que es porque hay más dientes o hay menos dientes. Entonces, tenemos que tener claro cuánta dentición tiene el adulto, ¿verdad? Y cuánto también el niño, para tener claro si es que si hay un aumento en la dentición o hay una disminución, digamos, de estas estructuras. Entonces, cuando hablamos de que hay menos estructuras dentales o menos dientes, vamos a hablar de hipodoncias, que viene siendo también el concepto como de agenesia. Y cuando hablamos de agenesias, hablamos de lo que sería uno o dos alrededor, o tres, cuatro por ahí, de falta de dientes. Y tenemos también la oligodoncia, que es más de 6, que esta ya viene siendo como más asociada a pacientes con síndromes. En este caso tenemos la nodoncia, que vendría siendo como el intermedio entre lo que sería genesias y oligodoncias. Entonces, alrededor como de unos 4, 5 a 6, digamos, piezas dentales. Entonces, aquí tenemos ejemplos de agenesias, cuando hacen falta uno o dos piezas dentales. Por lo general, las piezas que casi siempre sean como más afectadas pueden ser los laterales superiores o incluso las premolares inferiores. Por ejemplo, en este caso de la maxila, tenemos la ausencia o agenesias de lo que serían los gérmenes dentales y piezas dentales de los laterales, donde vamos a observar entre ellos espacios, diastemas entre las piezas dentales. En estos casos, en este caso de acá, tenemos la persistencia de lo que sería la 6.5 y de la 7.5 y de la 8.5, donde observamos que está la ausencia congénita de lo que serían las premolares, la 3.5 y la 4.5. Esto es importante valorarlo cuando tenemos la ausencia de esas piezas permanentes, valorar si hay reabsorción radicular fisiológica en las temporales, si esas piezas temporales quedan sumergidas, o sea, bajo el plano de oclusión, o incluso si hay ausencia del espacio periodontal, porque al haber ausencia del espacio periodontal, estamos ante una anquilosis, que es la fusión de la raíz al tejido óseo. Esas son cosas importantes cuando analizamos las ausencias de las piezas dentales. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Donde también tenemos la ausencia, una agenesia de un premolar. Si vemos en los siguientes casos, es más prevalente la ausencia, ¿verdad? De lo que otra vez, de los laterales y de lo que serían las premolares inferiores. Cuando hablamos de la oligodoncia, habíamos dicho que son más de 6 piezas dentales, que estaba más asociado a, a un síndrome, ¿verdad? Sin embargo, es importante también tener claro que cuando hay ausencia de piezas dentales, es importante entra la parte de la anamnesis, ¿verdad? La historia clínica, porque no siempre va a ser una ausencia congénita, sino también puedan haber exodoncias, ¿verdad? Previas. Por eso la parte de la historia dental es muy importante cuando empezamos a trabajar con un paciente para descartar si realmente es una agenesia o si hubo un tratamiento previo como una exodoncia. En este caso, tenemos un síndrome asociado a las hipodoncias, ¿verdad? A las ausencias de piezas dentales, que sería la displasia ectodérmica.
En la displasia ectodérmica, lo que se ven afectados son todos los tejidos derivados del ectodermo. Y al estar afectados estos tejidos, entonces vamos a ver afectaciones a nivel de piel del paciente, en la parte de uñas, en la parte de la formación, digamos, morfológica de las piezas dentales, el cabello también del paciente, y también va a haber afectación en las glándulas sudoríparas. Por lo tanto, vamos a ver pacientes que tienen como la piel seca, que también tienen reducción del flujo salival, porque tenemos esta afectación también ahí en glándulas, piel seca porque tenemos afectación de glándulas sudoríparas, también tenemos afectación en la parte del cabello, entonces son pacientes que tienen alopecia. Y la formación dental de estas piezas tienen una forma como más cónica, ¿tá? Son pacientes que tienen ausencia prácticamente total de sus piezas dentales. Este síndrome está asociado entonces a cuando hay ausencia de más de 6 piezas, entonces lo vemos más asociado a lo que sería el concepto de oligodoncia, pero ya son pacientes sindrómicos. La otra clasificación dentro de las anomalías dentarias están las hiperdoncias, que es cuando hay más piezas dentales. Entonces, por ejemplo, en la dentición del adulto tenemos 32 piezas contando terceros molares, que incluso, bueno, algunos pacientes ya tendrían como la genesia de algunos terceros molares, ¿verdad? Que eso viene siendo como parte de la evolución. Sin embargo, cuando están los terceros molares, diríamos que la dentición completa es de 32 piezas dentales. Entonces, cuando hablamos de hiperdoncias, que es un exceso de piezas dentales, las podemos clasificar en congénitos, en supernumerarios y en tercera dentición. Las piezas congénitas son las piezas dentales que se les llaman dientes natales, que son las que cuando el bebé nace con dientes, por lo general son los incisivos centrales e inferiores, que tienen poco desarrollo, no tienen ni raíz. Y también están los dientes neonatales, que son los dientes que se desarrollan dentro de los primeros 30 días de vida, que son un exceso de dientes también. También se dice que en estos dientes congénitos pueden estar asociados a un síndrome, que es el síndrome de Pierre-Robin, ¿verdad? Porque no, o también pueden estar como hereditarios. Están los supernumerarios, que son cualquier diente extra en la maxila o en la mandíbula, y lo vamos a ver más común en la dentición permanente o definitiva. Y la tercera dentición, que vienen siendo dientes supernumerarios que se presentan en pacientes de edad avanzada y que erupcionan, ¿verdad? Asociados, digamos, a la reabsorción del tejido óseo de los maxilares. Entonces vamos a hablar de los supernumerarios, que dentro de los supernumerarios tenemos el mesiodens, el distomolar o cuarto molar, el paramolar y los suplementarios. Estos supernumerarios tienen su nombre sobre todo por su ubicación. Entonces, por ejemplo, los mesiodens son los que están en línea media, como lo vemos en esta imagen, esta radiografía. Es una pieza supernumeraria, muchas veces tiene un tamaño más pequeñito, que es el concepto de microdoncia, que vamos ahora a ver más adelante, y lo vamos a ver entre los centrales superiores. Aquí la importancia de la ubicación del mesiodens es valorar la relación con estructuras anatómicas y la relación también con las piezas adyacentes. Lo más importante de valorar es que no esté provocando reabsorción radicular a esos centrales. Tenemos el distomolar o cuarto molar,
que es una pieza supernumeraria distal al tercer molar. Eso quiere decir que si vemos las imágenes en una panorámica, por ejemplo, vamos a observar que están las 3 molares y una más. O sea, vamos a ver 4 molares. En este caso tenemos el desarrollo de una que se está haciendo por acá. Tenemos la paramolar, que es una molar supernumeraria que se ubica ya sea por vestibular, por palatino o por lingual de otros molares. Entonces viene siendo como un cuarto molar, pero con la diferencia que el cuarto molar siempre va a estar distal. En el paramolar lo vamos a ver en otras superficies, no necesariamente distal. Entonces, en este caso tenemos aquí el cuarto molar, ¿verdad? Que se ubica, bueno, en este caso tenemos el que está como en cara libre, ¿verdad? Pero del tercer molar. Entonces, recordemos que en este caso el paramolar viene siendo igual como un cuarto molar, pero ubicado por vestibular, por palatino o por lingual. Y por último, tenemos los suplementarios. Los suplementarios son un supernumerario que tiene igual forma, igual tamaño al diente numerario. Por lo general lo vemos más en la zona de los premolares, en la mandíbula. Aquí no se me abre esta imagen, pero por lo general tiene, voy a ver si me... Acá. Vean, en este caso tenemos la 4.4, la 4.5 y un suplementario que va a tener la misma forma, el mismo tamaño que las piezas que están, digamos, como suplementando, ¿verdad? En este caso, casi siempre hay que valorar cuál es, en qué posición está, si está reteniéndome alguna otra pieza, si hay alguna otra patología, digamos, asociada, por ejemplo, un quiste de erupción, ¿verdad? Que me pueda complicar, digamos, el desarrollo de los que serían, los que tendrían que erupcionar y estar a nivel en el arco o en boca. Aquí tenemos otro ejemplo de piezas supernumerarias. En este caso la tenemos en línea media. Recordemos que los que estaban en línea media se llaman mesiodens. Muchas veces es importante cuando tenemos la sospecha de una pieza supernumeraria, sobre todo en este caso, que se encuentra en piezas que están en desarrollo, que no las vayan a retener para no tener complicaciones a la hora de erupcionar. Además, se puede complementar el estudio con una tomografía, sobre todo para valorar su posición en relación a estructuras anatómicas y la relación con las piezas que están en boca. Entonces, en este caso, ¿cuál es la importancia de valorar este mesiodens? La posición en la que se encuentra, si está invertido o no, el desarrollo que tenga esta pieza supernumeraria, porque algunos todavía no tienen el cierre apical completo, por lo tanto van a seguir teniendo su poder de erupcionar, ¿verdad? Entonces, valorar además la relación con las estructuras anatómicas, en este caso sería la posición en relación con el conducto nasopalatino. Y si vemos acá, está muy cerca a lo que sería la cortical nasal. Entonces, no es solo valorar que hay una pieza de más, sino la valoración que está alrededor de ese supernumerario. La relación con estructuras anatómicas y la relación con piezas adyacentes. Y
como dentro de la clasificación de los supernumerarios, hablábamos de la tercera dentición, que son esos asociados, son piezas supernumerarias que los podemos observar en pacientes de avanzada edad que se logran como erupcionar, pero en relación a esa pérdida del tejido óseo en los maxilares, por ejemplo, en estos casos que tenemos que además no tienen como un desarrollo completo, ¿verdad? De lo que sería una pieza normal. Si tienen alguna duda o algún concepto que necesiten que les repita, pues con mucho gusto lo hago. Cuando hay piezas supernumerarias, también hay síndromes asociados. En este caso, tenemos el síndrome de la displasia cleidocranial, la cual es un trastorno genético raro del crecimiento de los huesos, donde vamos a ver, como en este niño, ¿verdad? Aplasias claviculares o clavículas hipoplásicas, ¿verdad? Donde el paciente puede lograr como juntar los hombros. Van a tener también fontanelas y suturas abiertas, van a haber múltiples anomalías dentales. Clínicamente parece una dentición, digamos, pues normal, ¿verdad? Sin embargo, a la hora del estudio radiográfico, vamos a, vamos a ver que hay múltiples piezas supernumerarias que muchas veces pueden interrumpir la adecuada erupción de las piezas que van en boca. Por ejemplo, en estos casos, aquí tenemos la formación de los premolares, pero hay supernumerarios que se sobreposicionan en ellos que van a hacer la retención y para su adecuada erupción en boca. Aquí tenemos una reconstrucción volumétrica donde logramos observar el montón de piezas supernumerarias alrededor de las piezas dentales. También tenemos otro síndrome asociado a piezas supernumerarias, que es el síndrome de Gardner, también conocido como adenomatosis poliposa familiar. Este síndrome es muy importante lograr detectarlo, digamos, a nivel radiográfico, en el sentido de que tiene un alto potencial de malignidad, porque el paciente presenta numerosos pólipos adenomatosos en la mucosa intestinal. Claro que nosotros como odontólogos no vemos la parte intestinal, vemos la parte dental y del tejido óseo de cabeza y cuello. Entonces, ¿qué vemos nosotros a nivel radiográfico que nos haga sospechar de que el paciente puede presentar un síndrome de Gardner? Que hay múltiples supernumerarios y además hay formación de tumores óseos, en este caso los osteomas, que son bastante redonditos, bastante radiopacos, hiperdensos, según la técnica que estemos utilizando, y que son tumores a nivel del tejido óseo. Entonces, el síndrome de Gardner es como una triada, tiene que haber pólipos intestinales, piezas supernumerarias y los osteomas. Sin embargo, para poder referir al paciente o hacer una interconsulta, el paciente tiene que presentar los osteomas y los supernumerarios para hacer la sospecha de que el paciente presenta este síndrome. Y como les digo, es importante el diagnóstico de porque tiende a malignizar. Entonces, nosotros, nuestro rol o nuestra importancia aquí es lograr hacer este diagnóstico de manera adecuada para poder referir en caso de que el paciente no sepa, ¿verdad?, que tiene el síndrome.
¿Alguna duda con las anomalías de número? Pareciera que no, Irina. Nadie ha levantado la mano. Si alguien quiere activar el micrófono, lo puede hacer. Ok. Entonces continuamos con las anomalías de tamaño. En este caso, al igual que en las de número, que decíamos que hay más o hay menos, en las de tamaño vamos a hablar de que son o más grandes o más pequeñas. Entonces, cuando hablamos de anomalías de tamaño, vamos a hablar de microdoncia o de macrodoncia. Micro, pequeño, macro, grande. Entonces, en las macrodoncias tenemos una pieza dental que tiene un tamaño mesiodistal y longitudinal aumentado, o sea, más grande de lo normal. Lo podemos ver en piezas en los centrales superiores o incluso en terceros molares inferiores. Puede estar también asociado a enfermedades sistémicas, ¿verdad? Como la acromegalia o trastornos hipoficiarios. Incluso está el síndrome del KBG, donde vamos a ver la afectación en los incisivos centrales. Es una enfermedad igual genética, son enfermedades raras, ¿verdad? Pero que se pueden presentar y por eso son importantes mencionarlas, donde vamos a ver un paciente de baja estatura, un retraso en el desarrollo, tiene anomalías también en la cara, tiene una cara como en forma triangular y un puente nasal bastante prominente. Es importante hacer el diagnóstico diferencial de fusión y geminación, que son anomalías de forma que vamos a ver ahora más adelante. Y tenemos las microdoncias, que a diferencia de las macrodoncias, estas igual tienen un tamaño mesodistal y longitudinal pues más pequeñas que lo normal. ¿Cuáles son las piezas que vamos a ver más afectadas? Los laterales superiores y los terceros molares inferiores. De hecho, no sé si en Chile le dicen igual, pero nosotros en Costa Rica se le dice a este lateral diente de arroz o enclavija. No sé si en Chile usan y utilizan también el mismo concepto o no, pero en Costa Rica sí lo utilizamos. Sí, Irina, el diente en arroz, sí, lo Ok. utilizamos. La clavija no, pero el Ah, diente en arroz sí, es muy común. ok, sí, porque tiene una formita, ¿verdad? Como muy De cónica. grano de arroz, sí. Ajá, exactamente. Y bueno, la afectación también de los terceros molares, que es mucho más pequeñita, ¿verdad? A lo que sería un tercer molar, que usualmente tiene un mismo tamaño, pues al subadyacente. Son las dos piezas que se ven más, pues, más afectadas. Ahora vamos a las anomalías de estructura. En este caso, en las anomalías de estructura, vamos a ver una afectación o un compromiso de generalizado, no como las que hemos visto anteriormente, que tal vez sean como más localizadas, por ejemplo, en las microdoncias o macrodoncias, ¿verdad? O las de forma, que vamos a ver ahora después como de la pausa que vamos a hacer. Entonces, en las anomalías de estructura, las vamos a dividir en 5. Son la melogénesis imperfecta, la dentinogénesis imperfecta, la dentinodisplasia, perdón, que también se le llama displasia dentinaria, la odontodisplasia regional y la hipoplasia del esmalte. En la melogénesis imperfecta, lo que vamos a ver afectado de manera generalizada es la estructura del esmalte. Esta anomalía de estructura es más fácil
diagnosticarla de manera clínica. Y las podemos clasificar en hipoplásica, hipomadura y la hipocalcificada. La hipoplásica tiene un aspecto granuloso y áspero, como lo vemos en esta imagen. También se le dice como diente nevado. Y es una reducción en la cantidad del esmalte. En la hipomadura, que es como esta imagen que tenemos acá, el esmalte tiene un grosor normal, pero es muy blando. Entonces, con un instrumento romo, ¿verdad? Es muy fácil como removerlo. Y radiográficamente, su radiopacidad es igual a la de la dentina. En la hipocalcificada, que es esta imagen que tenemos acá, igual es un esmalte que tiene un espesor normal, pero igual es muy blando, igual puede ser fácilmente removido con un instrumento. Y si hablamos radiográficamente, es más radiolúcido que la dentina. Entonces, la melogénesis imperfecta es una alteración completa del esmalte, donde vamos a ver que las coronas dentarias están como libres del esmalte. Lo podemos ver tanto en dentición permanente como en la temporal. Y radiográficamente, como les decía, es más fácil diagnosticarlo a nivel de clínico por el aspecto, ¿verdad? De las piezas dentales. En este caso, lo que vemos es como la ausencia, ¿verdad? De lo que sería el esmalte, pues su densidad, recordemos que es bastante radiopaca. Tenemos la dentinogénesis imperfecta, que en este caso lo que se va a ver afectado es la dentina, es una dentina poco mineralizada y que su afectación va a ser variable según el tipo. Tenemos tipo 1, 2 y 3. Es un defecto del desarrollo hereditario, puede presentarse solo o en un conjunto con otros defectos sistémicos. Esto porque la tipo 1 puede estar asociada a la osteogénesis imperfecta, que son estos pacientes que les dicen niños de cristal, que tienen fragilidad ósea, tienen escasa masa ósea, ¿verdad? Es una alteración en tejido conectivo. Y lo podemos ver más también en la dentición temporal. ¿Qué vemos a nivel radiográfico? Vamos a ver cámaras pulpares obliteradas, ¿verdad? Y al igual que sus conductos, son conductos con una reducción del calibre, ¿verdad? Vean que se observan muy, muy finos. Pueden ser también, bueno, hay una afectación también en la parte de la raíz, por lo tanto, van a ser piezas que son pacientes que presentan exfoliaciones prematuras, ¿verdad? Porque son de raíces pues, como cortas. La tercera anomalía de estructuras, tenemos la dentinoplasia, o también llamada displasia dentinaria. Tenemos dos tipos, la tipo 1 o radicular y la tipo 2 o coronaria. En la tipo 1 vamos a hablar que el esmalte o la dentina, ¿verdad? Son normales, pero las raíces son cortas. De hecho, les dicen como dientes sin raíz. Y vamos a tener igual exfoliaciones prematuras, porque el hueso no tiene un tejido que sostener, ¿verdad? Entonces, el paciente va a tener pues bastante movilidad también. Veámoslo acá, perdón. Vean que no hay raíces, ¿verdad? El tejido óseo no tiene que sostener, por lo tanto, van a haber una alta probabilidad
de que estas piezas pues se exfolien. Y tenemos la tipo 2 o coronaria, que tienen cámaras pulpar amplia, deben presentar pulpolitos, que los pulpolitos es como lo que vemos en esta pieza dental acá, que es una calcificación dentro de la cámara pulpar. Vamos a ver igual conductos radiculares muy estrechos. Sin embargo, vean que la diferencia con la 1, ¿verdad? Que en este caso, si tenemos raíz, si hay tejido, digamos, que sostener, si hay estructura dental que sostener. La tipo 2 se dice que se puede ver más en dentición temporal. La otra anomalía de estructura es la odontodisplasia regional. En este caso, es una alteración del desarrollo no hereditaria que afecta la formación del esmalte, la dentina, o sea, los tejidos duros. Es como un intento de estructura. Por lo tanto, también les dicen diente fantasma. Se da en un solo cuadrante o en una hemiarcada. Por eso hablamos de regional, ¿verdad? Solo en un sector. Y hay una hipótesis que dice que está asociado, digamos, esta afectación porque durante el desarrollo hubo una disminución en el aporte vascular y por eso se hace intento de estructura, que es lo que le llaman dientes fantasmas. Ven, por ejemplo, en esta imagen de acá, que no se logra ver totalmente la estructura dental normal, ¿verdad? De unas piezas dentales. Y lo característico es que se ve solo en un cuadrante en una hemiarcada. Veanlo acá, igual tenemos un intento de estructura, ¿verdad? Coronario, sobre todo, vean que no hay una forma adecuada del esmalte y de la dentina. Y para terminar las anomalías de estructura, tenemos las de la hipoplasia del esmalte, que puede afectar uno o varios dientes. En este caso, tenemos hipoplasias localizadas, que las dividimos en el diente de Turner o los dientes de Hutchinson. El diente de Turner es un diente permanente que fue afectado por una lesión de tipo inflamatoria del temporal. Entonces, afectó el germen dental, provocando una afectación en el esmalte, ¿verdad? De la pieza permanente. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas lesiones inflamatorias? Por ejemplo, caries penetrantes en la pieza temporal o un traumatismo que haya sufrido, digamos, la pieza temporal, que se haya desarrollado una lesión inflamatoria y que esta no haya sido removida a tiempo y que haya afectado, pues, el germen dental del permanente. Entonces, vamos a ver un desarrollo a nivel del esmalte irregular, ¿verdad? Que se ve también clínicamente. Vamos a ver, no son esmaltes lisos, son piezas como un esmalte, digamos así, como irregular y no liso como lo normal. Y radiográficamente se ve el poco desarrollo que tuvo, pues, el esmalte. Y los dientes de Hutchinson son los dientes de pacientes que tuvieron como secuela lo que es la sífilis congénita, la que mamá pasa al bebé, ¿verdad? ¿Cuáles son las piezas que se ven más afectadas? Los incisivos y los molares. Características de estos incisivos es que van a tener bordes incisales como en escotadura. Nosotros le decimos, bueno, en Costa Rica se les describe como en media luna, ¿verdad?
y además tienen como una forma de barril las zonas de la parte de las coronas. Y esa forma de, como de media luna en el borde incisal, o escotadura. Y están las molares, que no hay una imagen, pero las molares se les dicen molares moriformes, porque tienen muchas cúspides, dando el aspecto como si fuera una mora. Entonces, por eso se les llaman molares moriformes. Y tenemos otras, otras como visiones, ¿verdad? También de estas hipoplasias del esmalte que pueden verse en pits, en muescas o en áreas más, pues, más grandes, ¿verdad? Entonces tenemos esa afectación siempre a nivel del esmalte que se puede dar en uno o en varios dientes, pues, homólogos. Por ejemplo, los pits, las muescas y las pues, áreas más grandes, digamos, afectadas a nivel de lo que sería la parte del esmalte. Y esa sería como la primera parte de las anomalías dentales. Vamos a tomar 10 minutos, serían, ¿cierto, Soledad? Para seguir con la segunda parte y verlas de forma y posición. Perfecto, Irina.
Continuamos. Pero antes de continuar, quiero saber si hay alguna duda con los conceptos anteriores, si todo está bien, o si hay alguna duda o algo que deba repetir, o alguna imagen que quieran volver a observar. Ahora sí se ve la pantalla, Irina. Ok, quería saber si no hay alguna duda con los conceptos anteriores, si todo está bien, si continuamos con las dos siguientes anomalías. ¿Todo bien? No, aparentemente no hay nada, nadie escrito en el chat tampoco. Ok, Los chicos saben que Todo pueden claro, activar su profe. micrófono. ok, perfecto. Están Todo ahí. claro. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar con las siguientes dos anomalías, que serían las de forma y posición. Entonces, si hablamos de formas, porque van a tener formas diferentes, pues al usual, y posición, porque van a estar en posiciones donde no es lo usual, ¿verdad? De cada una de las piezas. Entonces, en las anomalías de forma hay varias. Tenemos la geminación, la fusión, la concrescencia, el densindente, la dilaceración radicular, los talones cuspidios, las raíces supernumerarias, perlas de esmalte, hipercementosis y el taurodontismo. Y en las de posición tenemos la erupción ectópica y migración ectópica también, la transposición y las giroversiones. Entonces vamos a ver primero las anomalías de forma. En este caso, pues van a tener formas diferentes, ¿verdad? A lo que usualmente hemos estudiado en anatomía dental de cada una de ellas. Entonces tenemos la geminación. La geminación es una división de un germen dentario. Es una invaginación de la corona de manera parcial. De manera parcial. Entonces, ¿qué podemos observar a nivel radiográfico en una geminación? Vamos a observar una sola raíz, un solo conducto, pero a nivel de la corona hay una bifurcación. Por lo tanto, le decimos también como una corona bífida. Si contamos las piezas dentales, no nos van a faltar piezas, sino que vamos a ver una corona como más agrandada. Y por eso también hacemos un diagnóstico diferencial, sobre todo, digamos, clínico, que no sea una macrodoncia, ¿verdad?, de la pieza dental. Esta anomalía se observa más en dentición temporal. Aquí tenemos una imagen de tomografía donde se puede ver con bastante claridad cómo se observa una corona extra, por decirlo así, a nivel palatino de la pieza. En este caso es una premolar. Aquí en la reconstrucción volumétrica podemos observar como ese extra, ¿verdad? Yo a mis estudiantes, cuando hablamos de geminación, hablamos de como si fueran gemelos, ¿verdad? Un intento como de formar otro. Eso es como una geminación. Y tenemos la fusión, que vienen siendo muy similares. Sin embargo, en la fusión, son dos gérmenes dentales adyacentes, por lo general el central y el lateral, que se unen, se fusionan, así como lo dice la palabra, se fusionan, se unen. Entonces vamos a ver que desde la corona hasta la raíz se ven como dos dientes pegados. En este caso, si yo cuento piezas dentales, más bien me va a hacer falta como una. También vamos a ver una corona como bastante más agrandada, ¿verdad? Clínicamente. Y también se ve más afectada lo que sería la dentición temporal.
Veamos, en este caso, bueno, ya a nivel temporal, ya hay una fusión, ¿verdad? De un germen, de los gérmenes dentales, y a nivel de dentición permanente, vemos donde hay una fusión de lo que sería el lateral con el central. Si contamos los dientes, pareciera que hace falta uno, pero en realidad es la unión de dos gérmenes que se unieron. Siempre la fusión se da en piezas adyacentes y por lo general lo vamos a ver más en los incisivos. Entonces, si vemos en este diagrama la diferencia de una geminación y una fusión, y si contamos dientes, en este caso tenemos un canino, un lateral, un central bifurcado, ¿verdad? O sea, con una división parcial de su corona, otro central, otro lateral y otro canino. O sea, no nos está haciendo falta ninguna pieza dental. En cambio, en la fusión, vamos a ver que en los extremos tenemos los caninos, tenemos un lateral, un central y una corona más grande, ¿verdad? Porque la unión del lateral con el central. Entonces, si yo cuento piezas dentales, vamos a ver que tenemos los caninos, el central y lateral divididos, ¿verdad? Individualizados y uno solo más grande. Entonces aquí en la fusión, si los contamos clínicamente, pareciera que hace falta uno. En la concrescencia también es otra unión de las piezas, pero esta unión se da en el cemento, sobre todo en las piezas molares. ¿Cuál es la importancia de poder observar o diagnosticar de manera adecuada una concrescencia? Que si yo voy a hacer la extracción de este molar, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Que se nos puede venir, ¿verdad? O un caos, en realidad es lo que va a pasar. Que se nos vienen las dos juntas porque están pegadas, lo que va a dificultar pues la extracción del molar que necesito extraer o la cirugía de ese molar. Entonces, en la concrescencia, la diferencia con la fusión es que la unión de esas piezas la vamos a ver por el cemento, como se ve en este diagrama. En estos cortes tomográficos vemos la unión de las raíces, ¿verdad? Recordemos que el cemento se encuentra en la zona radicular de las piezas dentales. En cambio, la diferencia con la función es que va desde la corona hasta la zona apical, todas unidas. Esta anomalía de forma la vemos más en la zona de los molares. Otro concepto, otra cosa, digamos, importante de lograr diagnosticar una concrescencia, aparte de ver que están unidas por el cemento, es que haya espacio periodontal presente, ¿verdad? Para que no estemos también ante una anquilosis, que era la fusión de la pieza dental al tejido óseo. Tenemos el dente, que es, por decirlo así, un diente dentro de otro. También se le llama densing vaginatus. En esta anomalía de forma tenemos grados o extensiones, ¿verdad? De lo que sería la cámara, la parte, digamos, de cámara pulpar, porque es un plegamento, es una extensión hacia la zona, digamos, como apical de la pieza. Entonces, radiográficamente vamos a ver una línea radiopaca que se proyecta hacia cámara pulpar, ¿verdad? Entonces, hablamos de que es una invaginación o extensión del órgano del esmalte con una profundidad pues variable. Esa profundidad variable va a depender del tipo o del grado de invaginación. Y tenemos 4 tipos. En el grado 1 vamos a ver que esa invaginación es discreta, apenas que se insinúa en la cámara pulpar. En el grado 2, esa invaginación o extensión
ya compromete o se extiende hacia lo que sería el inicio de la cámara pulpar. En el grado 3, ya la invaginación o extensión ya penetró lo que sería la cámara pulpar, ese plegamiento. Y el grado 4 es una extensión que penetra y atraviesa, ¿verdad? Todo lo que sería hasta la zona apical. De hecho, es la forma más grave, pero poco común, de un descendente, porque deforma todo lo que es corona y la raíz, y a ese se le llama odontoma dilatado. Ya lo vamos a ver de manera radiográfica cada uno de ellos. Entonces, en el grado 1 habíamos dicho que se insinúa apenas en lo que sería la parte de la cámara pulpar. En el grado 2 ya penetra, ¿verdad? Ya se mete, digamos, como hacia al inicio de lo que sería cámara pulpar. Y en el grado 3 ya la penetra, ¿verdad? Y el grado 4, que dijimos que es la forma más grave, pero poco común, de lo que sería el descendente, que lo llamamos odontoma dilatado. Vean que es una forma, que es una forma rara, ¿verdad? De lo que sería la pieza dental. Es una deformación de la corona y la raíz. ¿Cuál sería la dificultad, digamos, en estos casos? Que esta pieza dental se infecte de caries, una caries penetrante, y se tenga que remover o hacer otro tratamiento, ¿verdad? Es como su dificultad a la hora, digamos, de lograrlo diagnosticar. Aquí tenemos un ejemplo que se ve bastante nítido, ¿verdad? De cortes tomográficos de lo que sería un odontoma dilatado. Vean que es una forma inusual, es una forma como rara, ¿verdad? Como anómala de lo que sería una pieza dental, en este caso el tercer molar. Una deformación, ¿verdad? Que incluye todo, corona y raíz. En cambio, en los otros grados, lo que se ve como afectados como solo como la zona, digamos, como coronaria, que se va siempre a extender como hacia la zona pues, apical, según el grado. Y lo mismo, si tuviéramos que hacer una exodoncia de esta anomalía, siempre es importante la valoración de que esté presente el espacio periodontal. Tenemos la dilaceración como otra anomalía de forma, que es una marcada curvatura de la raíz. En este caso son curvaturas como de 90 grados, o sea, son bastante marcadas. Y lo podemos ver en cualquier sentido del espacio, o sea, lo más común es verlo de manera proximal, o sea, hacia mesial, hacia distal. Sin embargo, pueden haber dilaceraciones hacia vestibular o hacia palatino, por ejemplo, en este caso. Ahora vean la marcada curvatura, prácticamente un ángulo de 90 de la pieza dental. Igual en este caso. ¿Cuál es la importancia de lograrlo diagnosticar? Si tenemos que hacer una exodoncia, sabemos que hay una alta probabilidad de que eso se va a fracturar. O si tenemos que hacer una endodoncia, tenemos que llegar, ¿verdad?, hasta la zona apical, teniendo en cuenta que hay una marcada curvatura y qué lima vamos a usar para llegar hasta la zona, pues, apical. Estos son hallazgos radiográficos. Cuando hablamos de un hallazgo radiográfico es porque realmente no había una sintomatología previa, se estaba tal vez haciendo para otro estudio y se ve ahí el hallazgo, ¿verdad? De esa marcada curvatura. ¿Dónde lo vamos a ver más?
en los laterales superiores y en terceros molares también. Les había comentado que son curvaturas en cualquier sentido del espacio. Entonces, cuando estas inclinaciones o estas dilaceraciones se dan hacia la zona vestibular, nos va a dar esta imagen que se le conoce también como en forma de ojo de buey o de botón, ¿verdad? Que muchas veces las mal diagnostican con reabsorciones radiculares y realmente es una marcada curvatura hacia la zona vestibular de la pieza. En una tomografía se nos hace más sencillo que en una imagen 2D porque ahí podemos en los cortes paraxiales o transaxiales, ¿verdad? Hacia dónde va con exactitud esa curvatura. Pero aquí lo más importante está en lograr identificar hacia dónde va esa marcada curvatura o dilaceración para saber, digamos, en el caso que tengo que hacer una endo, hacia dónde va, tengo que llevar la lima, y en el caso de que tengo que hacer una exodoncia, saber que va a haber una alta probabilidad de fractura. Tenemos los talones cuspidios, que es un cíngulo, ¿verdad? Como hiperplásico de las piezas dentales. Lo vemos más en la zona de los incisivos y de caninos superiores. Si lo tenemos que describir radiográficamente, vamos a observar que hay una zona o una línea radiopaca que se sobreproyecta en la corona de la pieza dental que está afectada. Estos talones cuspidios también se les llama como cúspides accesorias, ¿verdad? Y a veces son mal diagnosticados con los densindentes. Bueno, en este caso, con la tomografía, bueno, clínicamente igual se observan, son fáciles de diagnosticar, y aquí radiográficamente con una tomografía vamos a observar esa parte hiperplásica, ¿verdad? Que tienen las piezas dentales donde debería estar pues un cíngulo que no es tan pronunciado como en este caso. Aquí lo importante es que si vamos a hacer una endodoncia, la apertura, ¿verdad? Hacia la cámara pulpar va a ser pues un poquito más complicado que si no lo estuviera. Tenemos las raíces supernumerarias o accesorias. Así como lo dice, pues el nombre de la anomalía es porque hay más raíces del usual. Aquí también tenemos que tener claro la anatomía de cada una de las piezas. Saber que, por ejemplo, los incisivos tienen solo una raíz, que las molares, depende de la molar, tiene 3 o tiene 2 raíces, ¿verdad? Ya sea superior o inferior. Perdón. Entonces, cuando hablamos de que son raíces supernumerarias, es que, por ejemplo, un molar inferior tenga 3 raíces y no 2, ¿verdad? Es una extensión de un número de raíces superior a lo característico por grupo dental, como es el concepto. ¿Dónde lo vamos a ver más? En las molares. Igual son hallazgos radiográficos. En este caso, hay un ejemplo de una raíz supernumeraria que está en el incisivo superior. Recordemos que este tiene una raíz recta y cónica, ¿verdad? Y aquí podemos ver la bifurcación radicular, teniendo 2 raíces, 2 conductos. Aquí la importancia igual de su diagnóstico es que
si no logramos ver que hay dos conductos, dos raíces, y tuviéramos que hacer igual un tratamiento de endodoncia, uno de los conductos va a quedar, pues, incompleto, ¿verdad? Con un relleno parcial o incompleto. Entonces, aquí es importante, es su diagnóstico, tanto radiográfico, pues, como clínico, sobre todo en este tipo de tratamiento. Tenemos las perlas del esmalte, que las perlas del esmalte son generadas por una sobreactivación del órgano del esmalte. Entonces es como un exceso, ¿verdad? De esmalte. Vamos a hablar que son deposiciones de esmalte que tienen un tamaño de 1 a 3 milímetros de diámetro. Las vamos a observar en las raíces, sobre todo de las piezas molares. Son radiográficamente se ven bastante redonditas y radiopacas, y donde se observa más en la zona de la bifurcación de las raíces o en la unión amelocementaria, ¿verdad? Como acá y acá. ¿Cuál es la importancia de diagnosticar estas anomalías, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad periodontal, porque alteran la inserción del ligamento periodontal? Entonces, si las vemos radiográficamente, son bastante redonditas, bastante radiopacas, y su ubicación siempre va a estar como en esa zona como cervical, que es la parte de la unión amelocementaria o en la parte, digamos, de la bifurcación de las raíces. Tenemos la hipercementosis, que la hipercementosis es un exceso en el depósito de cemento en las raíces. Lo podemos ver en uno o varios dientes. Está asociado, cuando lo vemos como en uno o un par de dientes, está más asociado a lo que sería una carga oclusal excesiva. Entonces, ahí es importante revisar clínicamente si hay algún contacto prematuro, chequear la oclusión después de las restauraciones. Sin embargo, también puede estar asociado a una enfermedad que se llama la enfermedad de Payet, donde lo vemos más de manera generalizada, o sea, varias piezas dentales se ven afectadas. También son hallazgos radiográficos. El paciente no tiene sintomatología al tener esta anomalía. Sin embargo, la importancia de su diagnóstico está en que si yo tengo que hacer una exodoncia, ¿verdad? O si hay que ponerle tratamiento de ortodoncia al paciente, porque hay que generar mayor fuerzas para mover esa pieza dental. Y al generar mayor fuerzas en la pieza dental va a haber una alta probabilidad de que haya reabsorción radicular. Entonces, es importante, ¿verdad? Igual su diagnóstico. Entonces, en este caso, bueno, vamos a ver, perdón, en esta imagen 2D, vean cómo se ve la zona del tercio apical, que es lo que frecuentemente se ve más afectado. Sin embargo, también hay, depende de la severidad de este depósito de cemento, también lo podemos ver a partir del tercio medio. Entonces vemos raíces como más bulbosas, ¿verdad? Como más rellenitas. Y en este caso, que son cortes tomográficos, vean cómo se observa la pieza dental, ¿verdad? La raíz de la pieza dental con un exceso alrededor de ellas. Y lo mismo que en otras anomalías que hemos mencionado, la importancia de lograr observar que igual haya un espacio periodontal para no estar ante un caso de anquilosis.
Y para terminar estas anomalías de forma, tenemos el taurodontismo, que el taurodontismo en realidad clínicamente se ven piezas normales, pero radiográficamente vamos a observar unas coronas más amplias en sentido longitudinal, o sea, en sentido ocluso apical, donde vamos a ver raíces también cortas y en algunos casos, según la severidad de este taurodontismo, falta de constricción cervical. ¿Dónde lo vemos más? Más en molares y premolares. Y también tiene grados de taurodontismo. Esto, para compararlo, tenemos, esta sería una pieza dental pues normal, ¿verdad? Tenemos el grado 1, que se le llama hipotaurodontismo, que es como su forma leve. Si la comparamos con la pieza pues normal, no hay una extensión tan notoria, por decirlo así, digamos, de lo que sería la cámara pulpar. Sin embargo, sí hay una extensión, digamos, pero en una forma más leve. Tenemos el mesotaurodontismo, que viene siendo el grado 2, donde la cámara pulpar, perdón, donde la cámara pulpar llega al tercio medio, ¿verdad? De lo que sería la raíz. Y el grado 3, que es el más severo, ¿verdad? Que es el hipertaurodontismo, viene teniendo una extensión de esa cámara pulpar hacia el tercio apical de la pieza dental. Entonces, en este caso vemos esas raíces como bastante cortitas, ¿verdad? Sin embargo, su corona tiene una forma normal. Aquí depende del grado del taurodontismo, pues va a ser su implicancia según el tratamiento, sobre todo un tratamiento de endodoncia, ¿verdad? Entonces aquí una imagen radiográfica, vean cómo hay una extensión de manera longitudinal de la cámara pulpar. No es tanto en su dimensión mesiodistal, o sea, en su ancho, sino en la parte como alargada de lo que sería la cámara pulpar. En este caso, si las tuviéramos que clasificar, diríamos que está en un grado 2, ¿verdad? En un mesotaurodontismo, porque llega como hacia la zona del tercio medio de la raíz. ¿Alguna duda con las anomalías de forma? No, para ya finalizar con las de posición. No, profe. ¿Okay? Entonces, ya para finalizar la clase, vamos a hablar de las anomalías de posición, que estas pues van a tener una posición, ¿verdad? Diferente a donde deberían de usualmente estar en el arco dental. Hablamos de las giroversiones, de la transposición y de la erupción ectópica. En las giroversiones, lo que vamos a ver es una malposición de la pieza dental, ¿verdad? Del diente, que gira en su eje longitudinal, lo que resulta en una orientación anómala en el arco dental. Entonces, ¿dónde lo vemos más frecuente? Lo podemos ver en la zona de caninos, en la zona de premolares también. En este caso, bueno, tenemos un ejemplo de los incisivos centrales. Pero esto se da mucho cuando la pieza dental va a erupcionar y hay una mayor reabsorción fisiológica en una de las raíces, por ejemplo, de la pieza temporal, lo que va a provocar ese giro en su eje longitudinal a la hora de que empieza a erupcionar, porque va a hacer que uno de los lados empiece a salir más que el otro.
¿verdad? Provocando ese giro en el eje longitudinal. Entonces, su importancia cuando vemos, digamos, los desarrollos dentales de las piezas es ir observando cómo se va dando esas reabsorciones en las temporales para ir viendo si la pieza va a tener una giroversión cuando vaya a salir, digamos, a la parte del arco dental o en la parte del tejido óseo. Sobre todo, la importancia cuando referimos a un paciente, ¿verdad? Para ortodoncia, ya sea porque también tiene un arco dental, pues más estrecho, que también hay mayor probabilidad de apiñamiento dental y también de giroversiones. Tenemos la transposición, que la transposición va a ser el intercambio de posición entre piezas adyacentes. ¿Dónde lo vemos más? Lo vemos más entre el canino y los premolares superiores. Por ejemplo, acá, vean cómo el 2,4 está ocupando el lugar del 2,3 y viceversa. Se dice que esto puede ser porque por migración, digamos, del germen mental, ya sea por un traumatismo, ¿verdad? Previo y que hubo migración o incluso por exfoliaciones prematuras. Recordemos que ellos van de la mano en la parte de la erupción. En caso de que hubiese una exfoliación prematura de un canino, el premolar puede llegar y ocupar su lugar, provocando este tipo de anomalía de transposición. Es el intercambio entre esas piezas adyacentes. Lo más común, como les dije, es entre el canino y el premolar, superiores sobre todo. Y tenemos la erupción ectópica y también está la migración ectópica. En la erupción ectópica tenemos que la pieza erupciona en un lugar distante o incorrecto, digamos, de su lugar anatómico. Entonces, como en este caso, vean cómo la pieza 2,5 está erupcionada por palatino de la 2,4 y la 2,6, que se logra ver en esta reconstrucción volumétrica. En estos cortes frontales vamos a observar que la 2,5 está por detrás, ¿verdad? En una erupción anómala a su lugar, donde debería estar siempre a la par o entre, digamos, lo que sería la 2,4 y la 2,6. En el caso de la migración ectópica, son piezas que van a estar en una mal posición igual, pero no van a erupcionar, como en el caso de la erupción ectópica. En este caso, por ejemplo, esta pieza dental, la que está en la zona de la rama mandibular. ¿Qué se hace en esos casos? Nada. En el caso de que tuviese alguna patología, pues ya se hace interconsulta con el cirujano maxilofacial. Pero si no, se deja ahí, ¿verdad? Porque va a ser más controversial el tener que quitar eso. Y que evidentemente muchas veces son pues hallazgos radiográficos. Otras razones también de sus hallazgos es porque tal vez nunca erupcionó. A veces los pacientes dicen, no, no me nació, no me erupcionó, ¿verdad? Y es porque está en una mal posición totalmente, en este caso, digamos, este canino que está totalmente invertido y está hacia la zona, pues, nasal y seno maxilar. ¿Qué pasa, digamos, con estas piezas que quedan, pues, incluidas ahí en el tejido óseo? A veces también se les puede observar que empiezan a presentar reabsorción coronaria, que es la reabsorción coronaria idiopática, que se da en piezas incluidas con mucho tiempo ahí en boca.
Y tenemos, digamos, como este ejemplo de un canino que igual que migró del cuadrante 3 al cuadrante 4. ¿Qué hacemos con ese canino? Lo dejamos ahí. Como les decía, es más controversial a veces tratar de mover eso, es, ¿verdad? Eso no se va a mover. Además, si se trata de extraer igual, va a haber una alta probabilidad de fractura a nivel mandibular. Si el paciente no tiene sintomatología, mejor dejarlo ahí en paz. Y esta sería la clase de anomalías que con mucho gusto la hicimos para ustedes, una clase que ya se había también compartido con el programa de COIL del año pasado. Aquí está la bibliografía. No sé si hay alguna duda que quieran o algo que quieran comentar. Muchísimas gracias, Irina. Es una clase extensa, así es que muchas gracias, muy Ah, bonita, sí, ¿verdad? hasta Sí. tos me dio tanto hablar. Y bueno, ya para terminar, aquí un pedacito de lo que es mi país, Costa Rica, que es bastante colorido, ¿verdad? Tiene muchas cosas por conocer, a pesar de que es un país pequeñito. Tiene un 5% de la biodiversidad, ¿verdad? Mundial. Tiene muchas cosas, muchas aventuras también. Hay playas, hay volcanes, montañas. Tiene un clima, nosotros solo tenemos dos estaciones, por decirlo así, verano y lluvia, porque ese es nuestro invierno. De hecho, ahorita estamos, entre comillas, con un invierno, que no es el mismo invierno que ustedes tienen, ¿verdad? Nuestro invierno es bastante lluvioso, pero las temperaturas, sí bajan un poquito. Entonces, cuando gusten, siempre serán bienvenidos. En Costa Rica se caracteriza porque la gente es como muy amable, ¿verdad? Siempre tratan de hacer que el extranjero se sienta bien en este país. Así que muchas gracias y cualquier duda que tengan, bueno, ahí está al principio mi correo o a través de la doctora Soledad Martínez, yo con mucho gusto se las podré responder. Muchísimas gracias, Irina, nuevamente. Bueno, nosotros como equipo damos fe de la hospitalidad de los costarricenses. Tuvimos una experiencia muy bonita en Costa Rica, además de la experiencia de aprendizaje colaborativo que tuvieron el año pasado los estudiantes de BIM con ULACIT. Así que muchísimas gracias, reiteramos como equipo a la doctora Sierra la clase. Y bueno, los alumnos ya saben, si tienen cualquier duda, nos la pueden hacer llegar a nosotros en las actividades presenciales por correo o directamente le escriben a la doctora. Ella sin duda les va a responder todas sus inquietudes. Sí, muchísimas gracias por la Sí, invitación. así es que, bueno, como cosa administrativa para cerrar la clase de hoy, solamente recordarles que hay actividades virtuales que ya están activas, están habilitadas en la plataforma Canvas y que el próximo viernes tienen una actividad primero de evaluación con el primer control práctico de la clase, de las clases de técnicas radiográficas intraorales y extraorales. Es una actividad, es una evaluación con imágenes y luego a continuación vamos a tener la actividad práctica de uso de, el visualizador del viewer del Conbim. Ahí también vamos a tener a una profesora invitada, tenemos a la doctora Magdalena Olmer, que viene de la Universidad de Chile, a acompañarnos ese día, así es que esperamos también que sea una actividad muy provechosa para los estudiantes. Por ello, necesitamos que se organicen entonces para que lleven sus computadores, notebook, laptop, para que puedan descargar los visualizadores y sea una sesión que saquen bastante provecho. No sé si Cintia o Sebastián tienen algo más que agregar. No, nada, Sí. solo darle las gracias a Irina por la clase y saludarla también y que no se olviden